Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Yamila Escala nos va a brindar información sobre el Plan Federal de Educación Vial, una de las políticas que se están llevando adelante para reducir la elevada siniestralidad vial que hay en nuestro país. Juan Pablo Piceta nos va a contar qué trámites se deben realizar para acceder al bono de refuerzo de ingresos que anunció el gobierno la semana pasada, y Alejandro Bianchi va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista José Ciaba Serrate para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos este primer bloque con información sobre la actualidad económica. Y el dólar continuó esta semana la suba que se había iniciado el martes pasado. Ayer llegaron las distintas variantes del dólar libre a superar los 210 pesos, acercándose a los máximos de enero. Pero hoy una intervención del Banco Central y un mejor clima internacional permitieron reducir estos niveles que se habían alcanzado el día de ayer. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, ¿qué se espera, no, para los próximos días? Días calientes no se han vivido. Claramente, son días bastante calientes, no solo en el mercado argentino de FX, de monedas, sino de manera internacional. Esto comenzó aproximadamente hace 5 días atrás, cuando el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, en una conferencia que dio en el Fondo Monetario Internacional, dijo que los directores del fondo veían por lo menos 2 subas de 0,50% de tasa en lo que falta para este año, y a partir de eso varios bancos salieron a decir que inclusive veían 3 subas de 0,75 como Nomura. Claramente eso disparó un flight to quality de los países emergentes, pero también de Europa. Una salida de capitales, ¿no? Una salida de capitales. Los capitales se fueron a refugiar al dólar, ¿no? A la expectativa también de poder hacer una tasa más grande con estas subas los de tradicionales tasas. activos de refugio, ¿no? Claramente, y te puedo citar algunas variaciones. En lo que va del mes, el real se depreció 4,73%. El pound británico, una moneda que no hace mucho valía 1,40 por dólar, hoy la conseguís a 1,25, se depreció este mes 4,48. El euro, con todo lo que está pasando en Ucrania, está casi en paridad con el dólar. Llegó a 1,05 y se depreció 4,56 en el mes. Pero como siempre, la delicada situación doméstica de la Argentina hace que nosotros nos destaquemos sobre el resto, ¿no? Y nosotros nos destacamos. Claramente el peso medido en su variedad, digamos, más libre o llamada dólar MEP, que es la que se puede conseguir ilimitadamente a través de la bolsa, comprando y vendiendo bonos en distintas monedas, tuvo este mes una variación del 8,84%, es decir, una depreciación de 190 a más o menos 206 que estaba cotizando. Aún teniendo en cuenta que hoy el dólar MEP, dólar en verdad en sus distintas variantes, cayó por encima del 2%, ¿no? Correcto, salió el Banco Central a intervenir, puso 65 millones de dólares en el mercado, desandando lo que había podido comprar en los últimos 4 días, y así se calmó un poco la plaza. Bueno, la pregunta difícil, Alejandro, ¿qué hacer en este contexto, ¿no? ¿En qué activos posicionarse? Si uno mira, saca un poco de zoom en esta visión de corto plazo, puede ver que el dólar hace aproximadamente un año valía 195 a 200 con una inflación del 50% del año pasado y un proyectado del 70% para este año. Pareciera que a 206 es barato, con lo cual la alternativa es dolarizarse, me parece. Recomendable dolarizarse, ¿no? Porque en las semanas anteriores veíamos, ¿no?, los activos en pesos que van con la inflación, que van con el dólar oficial, como opciones atractivas, ¿no? Claramente. De alguna forma me parece que hay que estar indexado, ya sea por inflación, que corre a un 70/100%, según una pregunta difícil, leer. ¿Qué preferís? ¿Dólares o pesos indexados por inflación o por dólar oficial? A este tipo de cambio tomo dólares.
Muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando de lo sucedido en el mercado internacional, que tampoco fueron días positivos para los mercados internacionales, pero ahora vamos a situarnos, ¿no?, en el ámbito local y justamente la semana pasada, como mencionamos en la apertura, el gobierno anunció, ¿no?, un bono de refuerzo de ingresos para monotributistas, para trabajadores informales, para empleadas domésticas y también para jubilados. Bueno, ¿qué novedades tenemos? Bueno, primero te saludo, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, ya está habilitada, ¿no?, la web de ANSES para inscribirse a este refuerzo de emergencia. Ahí hay que hacer una aclaración, en comparación con el IFE era familiar, ¿no? Se pedía por grupo familiar, esto es de carácter individual, el trámite es personal a través de la web del ANSES. Y bueno, primero la inscripción, consiste el trámite en 2 etapas, la inscripción por un lado, y después está el proceso de validación y constatación de que las personas están en condiciones de recibir ese refuerzo de 18.000 pesos para el caso de los monotributistas A y B y trabajadores informales y trabajadoras de casas particulares. Y bueno, en el caso de los jubilados no es necesario hacer ningún trámite porque lo reciben de manera automática para aquellos que tengan hasta 2 haberes mínimos, ¿no?, en lo que refiere a eso. Lo importante de novedades que hubo en estos días, se extendió el plazo de inscripción hasta el 7 de mayo y en segundo lugar se agregó una especie de cola virtual a la hora de hacer el trámite de inscripción. ¿Por qué? Porque bueno, hubo muchas dificultades en estos últimos días para inscribirse, muchísima demanda, lo cual hizo colapsar la página web de ANSES. Entonces, bueno, esto también incluso generó algunas protestas en estas últimas horas de movimientos sociales, ¿no?, porque reclamaban que sea un proceso más automático, ¿no?, de mayor convergencia y de cruce de datos. Claro. Pero bueno, porque ahora bueno, es la persona, ¿no?, lo que tiene que solicitar, no es de manera automática. Entonces, está esta cola. Y bueno, lo que se recomienda para poder, ¿no?, realizar este trámite, se puede hacer durante las 24 horas, ¿no?, es inscribirse a partir de las 2 de la tarde, que es el momento que la ANSES apaga los sistemas, si se quiere, y deja de atender al público, entonces se comprime más el sistema. Bueno, condiciones para acceder, importante, bueno, no tiene que ser relación de dependencia, ¿no?, quienes lo solicitan, no tiene que tener adhesión a prepaga, también esto es muy importante. Si es extranjero, 2 años de residencia y bueno, percibir un monto mensual promedio en los últimos 2 meses de 2 salarios mínimos vitales y móviles, que estamos en relación de 67.880 pesos de ingresos promedio. Muy bien, perfecto. Continuamos ahora con información sobre seguridad vial a partir de una bienvenida iniciativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Yami, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo les va? Bueno, ¿de qué se trata esta iniciativa? A ver. Sí, primero actualizando datos respecto de siniestros y fallecidos en accidentes de tránsito. Según los datos del organismo, estamos hablando de 974 fallecidos en siniestros viales en la Argentina en los primeros 3 meses del año, en 870 siniestros. Rápida radiografía, 52% en ruta, 51% de noche, 53% por choque. La mayoría, el mayor porcentaje en la provincia de Buenos Aires. Y respecto de las víctimas, 74% hombres, 39% atención entre 15 y 34 años y un 43% de motociclistas involucrados. Un flagelo que no se detiene, ¿no?, en nuestro país. Sí, y que afecta a una población muy puntual y obviamente a toda la población. Hablando puntualmente entonces de los jóvenes, ¿sí?, la pregunta que conviene y que recomendamos hacer hacia el interior de cada casa donde hay niños en edad escolar. ¿Qué se está enseñando en la escuela en esta materia? Y a propósito del Plan Federal de Educación Vial, lo que está actualmente en curso, que ya inició el año pasado, pero este año tiene bastantes otras iniciativas, tiene que ver con una capacitación a docentes, ¿sí?, talleres con directores, cuadernillos educativos, charlas de sensibilización directamente con alumnos de cuarto, quinto y sexto año, o tercero, cuarto y quinto, canciones sobre la temática para los más chicos, una batería de medidas en el ámbito educativo que no es obligatorio, ¿sí? Entonces la importancia del involucramiento de la familia, de los docentes, de los cuadernillos que se pueden descargar mismo desde la web del organismo y todo lo que se puede hacer desde la familia y desde la escuela para concientizar a los más jóvenes y desde lo antes posible a toda la población. Cerrando con
un ejemplo a nivel mundial. A ver, mientras aquí en provincia de Buenos Aires se empieza a debatir la cuestión de alcohol cero y vemos cómo el resto del país va respondiendo a esta cuestión en Tennessee, y lo veremos más adelante, pero aparentemente conductores alcoholizados tendrían que pagar la manutención de los hijos de víctimas fatales. Esto está en el último estadio. ¿Sí? Y se espera una resolución final al respecto, algo completamente llamativo. Una idea para considerar, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué se hace desde todos los ámbitos para detener a algo que sigue generando muertes en la Argentina y obviamente en todo el mundo? Muy bien, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hay tradiciones que generan identidad, pertenencia. Triunfo Seguros, siempre en vendimia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. Abrimos este nuevo bloque con información del mercado inmobiliario, un mercado que viene mostrando el flojo desempeño observado en los últimos años, con un 2022 que arrancó con una caída de las operaciones en relación al 2021. Juan, ¿qué viene sucediendo en este mercado? Bueno, lo que mencionabas, ¿no, Ale? Cayó un 4,4% en términos interanuales las operaciones de compraventa en la ciudad de Buenos Aires. Esto tiene que ver, son 2.361 operaciones según los datos del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, que marca, ¿no?, una tendencia de lo que viene sucediendo en esta primera etapa del año. Es un 5% menos, ¿no?, de propiedades en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, tiene esto como contracara que hay una sobreoferta, ¿no?, de propiedades. El cálculo es de 163.000 inmuebles según una consultora, una plataforma especializada llamada Grupo TGR, que bueno, ¿no?, es el indicativo de la rigidez, ¿no?, que tiene el mercado, de la imposibilidad de vender, ¿no?, estas propiedades. Lo que significaría, ¿no?, que continúan cayendo los precios, ¿no? Continúan cayendo los precios. En la provincia de Buenos Aires es peor. Estamos hablando en términos de cantidades de operaciones del 12% según el Colegio de Abogados, del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Habla del 12%, y los precios en lo que tiene que ver con valor en dólares del metro cuadrado, según las distintas consultoras, tomes Remax, tomes Zonaprop, cualquier consultora, están en caída, leve caída, muy progresiva desde mediados del 2021, y no repuntan. ¿Cuál es? Bueno, la perspectiva es que esto no repunta, no se reactiva, no despega. Esperan, ahí hablaba una de las declaraciones del presidente de Remax, decía que hasta fines de 2023, o sea, hasta cambio de gobierno, no va a haber grandes novedades. Muy bien. Datito, ahí puede haber también algún cambio en lo que tiene que ver con ley de alquileres, pero viene muy trabado, ¿no? Esto también entregaría más viviendas al mercado, y bueno, pero viene trabado. Esta semana no hubo dictamen, probablemente la semana que viene, pero bueno, también a la espera de novedades en ese campo. Perfecto. Bueno, cerramos este bloque con información sobre los mercados de capitales internacionales que vienen cerrando un abril para el olvido, con algunos de los índices bursátiles
con abultadas pérdidas, ¿no? Como es el caso del índice brasileño o del Nasdaq, el índice tecnológico norteamericano, con caídas de más del 10%, ¿no, Ale? Correcto. Lo que está pasando en los mercados tiene que ver con lo que hablábamos de la Fed. Y los mercados generalmente se anticipan a el movimiento de la economía real, ven que la Fed va a ser muy agresiva para frenar la inflación, en subir sus tasas de interés. Y se teme una recesión económica. Claro, con lo cual temen una recesión económica y tenemos el peor inicio del mercado desde 1927. Un 11% de caída para el S&P 500 en lo que va del año. 14%. Algo muy poco común, ¿no? Para el S&P una caída de esta magnitud. Sí, pocas veces se da una caída de esta magnitud. 14% para los mercados emergentes. Acciones de innovación se han caído 46% desde que empezó el año. Tenemos poco tiempo. En toda caída siempre existe alguna oportunidad. ¿Cuáles estás viendo hoy para aquellos inversores que tienen el temperamento para poner sus ahorros en activos de riesgo en este momento? Ahí va a ir. Me parece que justamente la caída de las acciones de innovación, que son las que tienen tasas de crecimiento más elevadas y las que de mejores perspectivas, si tenés un largo plazo para esperar, en estos precios empiezan a ser atractivas. Hay un índice que es el ARC de acciones de innovación en nuestro mercado, que se pueden comprar tanto en pesos como en dólares, y justamente ese es el índice que acumula un 46% de caída en lo que va del año y 58% desde los valores de abril del año pasado. Recordemos, se puede comprar a través de una cuenta comitente, es un CDR. Es un CDR de ETFs. ¿Te gusta algún otro para sumar? Bueno, podrías también diversificar un poco la cartera comprando alguno de los otros CDRs que hay en el mercado, como el del S&P 500, ¿sí? Es menos riesgo, claro, ¿sí? Para alguien que no quiere asumir perspectivas de ganancia tanta también. Volatilidad y obviamente la perspectiva de ganancia es un poco menor. Muy bien, perfecto. Con estas recomendaciones de Alejandro Bianchi cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a dialogar con el economista José Sciaba Serrate. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Con mi celular trabajo, planifico, llevo momentos únicos. Todo lo que me importa está acá. Para protegerlo contraté Segurocel de Rus Seguros. Una cobertura contra accidentes, daños y robos. Consulta hoy a tu productor asesor de seguros. Segurocel de Rus Seguros. Vení a Santiago del Estero, disfrutá del spa termal más grande de Latinoamérica. Conocé el estadio más moderno de Sudamérica. Y en abril de 2022, vibrá con la adrenalina del MotoGP. Santiago te espera. Termas es vida. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. Abrimos este último bloque ya con la presencia en forma virtual del economista José Sciaba Serrate para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás vos, Alejandro? Muy bien, gracias por atendernos una vez más. Hablábamos, José, en el primer bloque del dólar. El dólar continuó esta semana la suba que se había iniciado el martes de la semana pasada. Ayer las distintas variantes del dólar libre llegaron a superar los 210 pesos, acercándose a los valores que se habían registrado en el último mes de enero. Finalmente hoy el Banco Central, tras estar comprando dólares en las últimas ruedas, intervino vendiendo alrededor de 65 millones. ¿Te parece que se demoró el Banco Central en intervenir en forma excesiva?
Difícil decirlo, yo creo que no. Creo que el Banco Central tiene un compromiso por el programa acordado con el fondo de acumular reservas y no lo está cumpliendo. Así que está un poco tironeado entre esa necesidad y, dada la reacción que vimos hoy, evidentemente también está incómodo con la suba de los dólares financieros, si bien yo diría en octubre del 2020 tuvimos una corrida donde el dólar blue llegó a 195 pesos, estamos hablando del 2020. Sí. Te diría que lo más difícil de explicar es por qué los dólares financieros no cotizan a un valor mucho más alto. Y te diría que es el terreno donde el acuerdo con el fondo ha sido más eficaz, porque aún antes de que se llegara a firmar un acuerdo, cuando se dio a entender que estaba la base para llegar a un acuerdo y se mencionó que no iba a haber una gran devaluación, que era algo que el mercado pensaba que iba a ocurrir a principio de año, a partir de ahí, digamos, se descomprimió muchísimo. Sí. La plaza, digamos, del dólar financiero. Y te diría que más viendo un poco el comportamiento de los agregados o el nivel de los agregados monetarios, más toda la deuda en pesos que se está acumulando en el Banco Central, uno diría, a priori, uno hubiera estado esperando a esta altura un tipo de cambio 20, 30 o hasta 40 pesos más alto que el que estamos viendo. Oh, justamente, ¿no? Te diría que la suba me sorprende menos que la gran estabilidad en un contexto donde hay otros factores, claramente el problema político en el seno de la coalición de gobierno, que en otros momentos hubieran sido más que suficientes para inquietar a la plaza cambiaria. Te anticipaste justamente con esto último que dijiste a mi siguiente pregunta, porque justamente además de los factores locales que estás mencionando, en los últimos días también hubo factores internacionales, ¿no? Porque hubo una salida de capitales de todas las economías emergentes, ¿no? De hecho, bueno, por ejemplo, el índice bursátil brasileño cayó, ¿no? En abril por encima del 10%. Así que, ¿a cuáles factores vos le atribuís más peso? ¿A los factores locales? Yo creo que esta suba que hemos visto estos días está muy íntimamente conectada con un comportamiento similar que hemos visto en los mercados cambiarios en la mayor parte de las plazas emergentes. Y de alguna manera esa apreciación bastante importante del peso o esa estabilidad del peso estaba también muy atada a la estabilidad de las monedas emergentes. Si uno mira el real brasileño, que en algún momento hicieron falta casi 6 reales para comprar un dólar, a principio de año cotizaba en 5,72, lo vimos en 4,61 y de repente estos días en esta inquietud cambiaria llegó a 4,99, vimos lo mismo en el sol peruano, el rand sudafricano, así que te diría que parte de esta suba tiene que ver con la situación internacional, así como esta apreciación del peso mucho más sólida que lo que uno imaginaba a principio de año, estaba también muy conectada, por ejemplo, con una apreciación del real brasileño del orden del 18%. Así que lo internacional ha jugado un rol acá. Si ha habido una intervención del Banco Central, obviamente hay un intento de cortar, de estabilizar eso. En el fondo creo que hay elementos en juego, en danza, complicados. Por un lado, ese compromiso que tiene el acuerdo con el fondo de dar reservas que no se está cumpliendo. Por otro lado, esta situación que estamos viendo en el mercado de cambios ligado, digamos, a las importaciones, varias compañías que están expresando que no pueden cumplir con sus planes de producción porque no están recibiendo la autorización para comprar las divisas que necesitan para su producción. Es decir, que este es un mercado que tiene mucha intervención de distintos factores o focos, con un acento importante en que se permanezca calmo, digamos, el dólar financiero, pero también a costa, aparentemente, de pisar algunas importaciones. Ahora, el nivel de importaciones es muy grande, muy generoso. En el primer trimestre subieron en unidades, o sea, en volumen físico, un 20%. O sea que acá hay un equilibrio donde se están buscando cumplir varias cosas a la vez, y esto es una especie de sábana corta, así que en algún lado la estrechez se nota. Hay una nota de los fabricantes de autos quejándose por este tema, de que no tiene suficiente cambio, o sea que a veces la sábana queda corta en el sentido
de que no se autoriza las importaciones que hacen falta, y otras veces esto aparece expresado en términos de precios con una suba, por ejemplo, del financiero. O sea que lo veo como un equilibrio llamativo, no era lo que esperábamos algo más de tensión u otras cotizaciones más altas, pero tampoco está enteramente estabilizado, y este recurso de intervenir el Banco Central lo va a poder hacer, pero con cuentagotas, o si no va a tener un incumplimiento, digamos, con el fondo importante. Te agrego, José, otra variable también a este delicado equilibrio del que hablas, que son los salarios, ¿no? La semana pasada el gobierno anunció este bono de refuerzo de ingresos justamente para que los sectores, ¿no?, más postergados en materia de ingresos no pierdan tanto contra la inflación. ¿Crees que ahí también, qué esperás, ¿no?, que suceda con los salarios en esta escalada o en esta carrera de precios y salarios? Bueno, uno ve una aceleración de la inflación en la Argentina importante, más allá de lo que pensaba el gobierno, más allá de lo que a lo mejor pensaba el gobierno o estaba acordado con el fondo. El rango de inflación era 38-48%, y sabemos que vamos a estar 10, 15 o tal vez 20 puntos por arriba de eso. El dólar oficial se está devaluando a un ritmo bastante acelerado, menos que la inflación, en parte porque había una apreciación de otras monedas de socios comerciales de Argentina. Si esto se revierte, entonces para cumplir con el acuerdo va a haber que depreciar un ritmo más veloz. La economía se está indexando cada vez más, lo cual hace muy inestable la inflación, y cuando la inflación sube, esto se transmite con facilidad, y además se está indexando por periodos cada vez más cortos. Bajo todo el punto de vista, daría la sensación de que uno necesita ajustar el plan económico para que las cosas funcionen bien en todos estos campos que hemos mencionado. Así como está, creo que el tema de la sábana corta, y va a haber desequilibrios que tarde o temprano van a aflorar en uno o más frentes. Muy bien, José, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista José Sciaba Serrate sobre la delicada situación económica de la Argentina y lo que podemos esperar para los próximos meses. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.